Ser nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es línea directa por cada continente. La verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con línea directa. Cada voz, aunque distinta, cuando suena hace patria, así se refuerza la democracia. El respeto es el camino de paz y unión. Van latiendo corazones cuando canto esta canción. Cada voz, aunque distinta, vibra por el suelo isbeño, somos diferentes, no tan distintos. Cada voz, aunque distinta, merece ser escuchada porque y de nuestra una sola voz. Con respeto y tolerancia gana la democracia y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa por cada continente. La verdad por encima de todo. Lunes 19 de junio del año 2023, iniciando una nueva semana. Y como siempre, costumbre, esta vez nos toca aprovechar el apoyo en controles DJ Ricky. Buenas tardes, DJ Ricky, siempre dándonos ese soporte técnico esta semana. Y para hoy vamos a tener un invitado que es parte de esta casa de línea directa de Apadicos y vamos a hablar sobre todo su experiencia como director de medios, periodista y ahora activista social y político. Vamos a hablar de una situación que hemos venido conversando con varios actores referente al tema, y es la situación de inseguridad que vive el país. Específicamente en este caso, nos vamos a concentrar en el distrito de San Miguelito, ya que ha sido uno de los distritos de mayor índice de criminalidad en las últimas semanas. Y para ello contamos con Jean-Marcel Cherry. Buenas tardes, Jean-Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido a Línea Directa. Buenas tardes, Toribio. Gracias por la invitación. Y como en efecto lo dices, los residentes de San Miguelito estamos muy preocupados por estos índices de violencia y criminalidad que se están registrando en nuestro distrito. Hemos visto que en los últimos meses ha habido un incremento en homicidios, ha habido un incremento en robos, y también ha habido un incremento en la actividad de pandillas en diferentes sectores de San Miguelito y prácticamente la situación está incontrolable. Marcel, por eso te invitamos porque en su momento tú como director de medios, recuerdo muy bien, tú implementaste una unidad investigativa precisamente para estudiar el fenómeno con unas estadísticas que tú levantabas y eso ayudaba en cierta manera a tener insumos para los estamentos de seguridad en su momento de ver cómo se podría minimizar este flagelo. En tu entender, saco San Miguelito porque es uno de los distritos de mayor impacto que se está viendo en estos momentos. No lo digo yo, lo están diciendo las estadísticas actuales. Eh, ¿Qué está faltando en estos momentos para las autoridades según tu expertise? Yo creo que lo que está faltando es una estrategia integral en materia de combate contra el crimen, porque el crimen ya no solamente se combate con más unidades policiales. Hay por lo menos unas 10 variables que inciden en el comportamiento y el aumento de la criminalidad y no estamos viendo que hay un plan que pueda analizar cada una de estas variables. Yo te puedo mencionar en este poco tiempo que vamos a tener de entrevista variables como por ejemplo la corrupción en los estamentos de seguridad. Muchas veces eh, hay
miembros de los estamentos de seguridad vinculados con la actividad del pandillerismo, también están vinculados con otras actividades de crimen organizado. Y yo estoy seguro que en los barrios uno se pregunta, oye, en tal casa venden droga, o fulano de tal venden droga. No es posible que toda la comunidad sepa quién vende droga, menos la policía, y la policía no sabe quién vende droga. ¿Por qué pasa esto? Porque hay elementos del narcotráfico o del crimen organizado infiltrado en los estamentos de seguridad, que son precisamente los que le dan protección a esas personas que venden droga en los barrios, o cuando ya se les sale de las manos y realizan allanamientos. Entonces estas personas son las que le dan el soplo o la información de que va a haber un allanamiento para que en ese momento no encuentren nada. Entonces, el tema de la corrupción en los estamentos de seguridad es un factor que incide en el aumento de la criminalidad. Te puedo mencionar otro, que es el tema de la incapacidad de resolver el problema del sistema penitenciario de las cárceles. Hay un corredor invisible entre la cárcel y la calle, porque las autoridades han sido incapaces de incomunicar a los privados de libertad. Los privados de libertad, Toribio, hasta te llaman a ti para reportar sintonía cuando tú haces tu programa. Imagínate la facilidad que tiene un privado de libertad de conseguir un celular, de chatear, de hablar libremente, como si estuviera en su casa. Entonces, un privado de libertad que puede comunicarse cuando quiera con personas de la calle, puede dar instrucciones de cómo realizar un crimen o cómo seguir manejando esos negocios ilegales desde la cárcel. Entonces, esa es otra variable, el tema de la incapacidad de incomunicar a los privados de libertad. Te puedo mencionar variables como, por ejemplo, el sistema de estadística criminal solamente se reporta como para ver un historial de lo que ha pasado, y no se han dado cuenta, digamos, los que tienen la responsabilidad de hacer las políticas contra el crimen, de que las estadísticas deben servir para prevenir la delincuencia, porque las estadísticas te arrojan escenarios de dónde ocurren los crímenes y cuáles son los crímenes que ocurren. Entonces, si ya sabemos que estos sectores haya un aumento, o en estas calles de estos barrios hay un aumento de criminalidad, entonces debemos saber que ahí está pasando algo y tenemos que utilizar esa estadística para prevenir que aumenten el crimen en esos lugares. Entonces, cuestiones que en un plan de seguridad resultan obvias, parece que aquí no se aplican. Y te puedo seguir contando otras variables que hacen que no se frene los indicadores de criminalidad que están alarmantes, sobre todo en el distrito de San Miguelito. Mira, Marcel, casi todos han coincidido, parte de los voceros que han entrado a ver este tema. Hemos tenido aquí personas retiradas de estamentos de seguridad, otros colegas que han estado aquí, periodistas que han visto la noticia del día a día. Y a mí lo que me preocupa son elementos muy sencillos. Por ejemplo, ya la crónica roja se ha vuelto como algo común. La gente ya lo percibe como algo común. ¿Cuántos muertos hemos visto un fin de semana por tema de homicidios? Y eso es preocupante cuando tú empiezas a ver una sociedad que comienza a tolerar este tipo de situaciones y ve que no se está haciendo nada para ir frenando. Eso por un elemento. Otro aspecto que también coincido y que no lo tocaste, pero sé que lo vas a ver más adelante, es el tema de la educación. ¿Cuántos muchachos tienen el tema de esta oportunidad, aunque sea en el distrito de San Miguelito, que en este caso nos estamos enfocando? Vemos que hay un alto índice de deserción escolar en estos jóvenes, sobre todo por falta de oportunidades para los padres, y entra en esta burbuja, como tú bien mencionaste, que es un mundo que muchos lo saben, pero quieren como omitir esa realidad. En tu caso, Marcel, sé que tienes también aspiraciones políticas y te ha tocado caminar y ver de viva voz esta situación. ¿Tú crees que no hace falta políticas públicas que puedan ser integrales para poder
frenar este flagelo? Por supuesto, y esa es una de nuestras principales propuestas, el tema de abordar los graves problemas que hay en la educación y cómo estos problemas inciden en otros, como es el tema de la criminalidad. Y tú bien apuntaste a la educación, porque nosotros manejamos estadísticas que indican que 2 de cada 3 muchachos que se matriculan en primer ciclo no terminan la escuela. En De San hecho, Miguelito. a nivel nacional, Ok. pero eso se evidencia cuando nosotros que estamos en un periodo de recolección de firmas y que caminamos el distrito, sobre todo caminamos los barrios, nos hemos dado cuenta prácticamente que en cada casa hay una persona que no terminó la escuela. Eso ocurre en algunos barrios. Entonces, ¿qué pasa? Un muchacho que no terminó la escuela es una presa fácil para aumentar el pie de fuerza de las pandillas. Y no hemos visto, digamos, un programa, ni siquiera te estoy hablando de políticas públicas, sino no hemos visto ni un programa del Ministerio de Educación que vaya encaminado a combatir la deserción escolar. Aquí la deserción escolar está galopando y pareciera que a nadie le importa este problema. Una persona que no termina la escuela es una persona que no va a poder salir de la pobreza. Así de duro que es esto. Entonces, los esfuerzos de la clase política deben ir encaminados a diseñar políticas públicas, primero para reinsertar a esa juventud. Estoy hablando de adultos jóvenes de 23, 24, 25, 30 años y otros aún mayores que no terminaron la escuela, nada más tienen un cuarto o quinto año, algunos llegaron nada más hasta sexto grado. Y es importante que nosotros definamos y diseñamos políticas públicas para darle la oportunidad a estas personas para que se reincorporen al sistema, aunque ya tengan estas edades. Eso es importante y darle facilidades porque la educación secundaria privada para personas que trabajan o personas adultas es cara. Te lo digo yo que tengo un programa con la Fundación Mentores, que es una fundación que presido, en donde nosotros becamos a adultos jóvenes que no pudieron terminar la escuela y eso nos cuesta una importante cantidad de dinero. Lo hacemos con los recursos propios nuestros, los miembros de la fundación, los recursos de nuestra empresa. Sin embargo, no vemos que hay facilidades para los adultos que no terminaron la escuela para que reincorporen la escuela. Hablo de facilidades que provengan del Estado, no las hay. Y debería haber muchas facilidades para que los muchachos, los adultos jóvenes puedan retomar sus estudios aunque tengan 25 o 26 años. Eso por Dame un un lado. ejemplo. Ok. Sí, Y por otro, esa son facilidad que dos. tú comentas, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros, cuando hay una persona que tiene la voluntad de retomar los estudios, nos contacta, nosotros hacemos una evaluación del caso y firmamos un acuerdo que nos compromete a nosotros a pagarle la matrícula y el trimestre. Que nosotros hacemos un presupuesto trimestral porque tenemos recursos limitados, nuestros recursos no son infinitos, entonces nosotros tenemos que hacer un presupuesto trimestral y nosotros en la fundación decimos, por ejemplo, este trimestre podemos ayudar a 15 o a 16 personas para que retomen sus estudios. Y dependiendo de la cantidad de personas que nosotros podamos ayudar según nuestro presupuesto, entonces asimismo nosotros le pedimos a las personas que nos envíen su solicitud de poder retomar los estudios. Nosotros hacemos las cotizaciones y le pagamos la matrícula y la mensualidad para que ellos estudien y vamos renovando los acuerdos cada trimestre dependiendo de la disponibilidad y el interés que tenga la persona de estudiar y también dependiendo del presupuesto que nosotros manejemos en ese trimestre. Entonces, ese es nuestro principal programa en la Fundación Mentores, de la fundación que yo presido, y también es la plataforma de nuestra propuesta política, porque nuestra propuesta política va encaminada a crear políticas públicas. Esto lo hacemos a nivel personal desde hace 6 años, pero nosotros queremos establecer esto como una política pública para que hayan oportunidades para que los jóvenes adultos que no terminaron la escuela lo puedan hacer con ayuda del Estado. Porque, Toribio, esto es gravísimo. Y tenemos una población altísima de personas que se están quedando atrás del desarrollo,
porque sin educación no van a poder participar de las oportunidades de desarrollo individual y familiar. Esto es muy grave y esto impacta otros problemas. El problema económico, porque una persona sin estudio va a tener mayores dificultades para conseguir un trabajo con un salario digno. Esto impacta, como habíamos dicho, problemas de inseguridad, porque un joven de 20 años que no estudia, que no tiene posibilidad de retomar sus estudios, va a ver la criminalidad o el crimen como una opción para poder generar dinero. Entonces, esto es con los jóvenes adultos que no pudieron terminar la escuela, pero hay un problema que también es gravísimo con la deserción escolar de los chicos que están en edad escolar. Nosotros hemos visto estadísticas alarmantes que nos dicen que hay una, y esto comenzando desde preescolar, hay una gran población que está cerca del 80% de los niños en edad preescolar, es decir, en edad de prekinder y kinder, que no están en la escuela. Y no están en la escuela porque ni siquiera los padres no tengan plata para matricularlos. ¿Sabes por qué no están en la escuela? Porque no hay cupo en las escuelas para prekinder y para kinder. Imagínate que el sistema de educación pública no tenga la capacidad de dar suficientes cupos para que los niños estén en grados preescolares como prekinder y kinder. Cuando vamos a primaria, vemos también que es altísima la cantidad de chicos que, de edad de primaria que no están por arriba del 30%. Y también un porcentaje más alto también de jóvenes que están en edad de secundaria tampoco están en la escuela. Entonces, este tema de la falta de escolaridad, nosotros la dividimos en dos partes. En los jóvenes adultos que ya no están en edad escolar, estoy hablando de 18 años en adelante, que no terminaron la escuela y hay que hacer algo para reincorporarlos al sistema para que puedan ejecutar su proyecto de vidas, realizarse, porque una persona sin educación no puede lograr sus metas. Y por otro lado, los jóvenes en edad escolar que están desertando y el sistema del Ministerio de Educación no tiene la capacidad para evitar que haya cada vez más deserción escolar. Ni siquiera tiene la capacidad para atender a los muchachos, a los niños en edad preescolar, para que cada niño esté en prekinder o en kinder. Mira lo grave de la situación de deserción escolar y falta de escolaridad que hay en Panamá. Por eso es que esa es una punta de lanza de nuestra propuesta como precandidato a diputado. Es interesante lo que planteé y sobre todo era parte de la pregunta que venía generando de que qué alternativa y tú atinadamente te adelantas con los comentarios sobre crear espacios para la formación, que todas estas personas tengan estas oportunidades de formarse a través de la educación formal, entre comillas, pero y eso incide a bajar en cierta manera que se ha demostrado, baja drásticamente los índices de criminalidad. Se ha demostrado a nivel mundial que donde tienes una población en un proceso educativo continuo, disminuye, porque tiene a la gente en otro, entretenida en otra faceta, o trabajo o estudia. Y creo que eso por ahí es una alternativa desde el sector privado, porque tú lo acabas de mencionar, que lo estás haciendo con recursos propios de tu empresa y de la fundación que tú presides en estos momentos, que me llama la atención que sería un programa interesante para ir profundizando lo que estás haciendo con esta organización sin fines de lucro, que muchas veces no sabemos, hay personas que tienen la voluntad o quieren y no saben dónde acudir. Así que eso podemos dejarlo para un futuro cercano, Marcel, de hablar. Y a manera de conclusiones, podríamos tener entonces algunas ideas muy puntuales de qué recomendaciones tú ves a corto, mediano y largo plazo para minimizar o erradicar este flagelo de la criminalidad específicamente en San Miguelito. Primero, yo creo que es importante que el gobierno haga una convocatoria para el diseño de un plan estratégico e integral de combate a la criminalidad, porque no solamente las respuestas están desde el gobierno, también están por parte de los gobiernos locales. Por ejemplo, una de las variables que yo te mencionaba que inciden en la criminalidad es el gobierno local. El gobierno local, mira, pasa algo bien raro en Panamá.
el gobierno central no le asigna ninguna responsabilidad al gobierno local en materia de seguridad o lucha contra la criminalidad. No le asignan. Por lo tanto, la población no ve al gobierno local, es decir, al alcalde y a los representantes como corresponsables del aumento de la criminalidad, no lo ven. Y lo peor de todo es que el gobierno local, la autoridad local, ya sea el alcalde o el representante, no se ve a sí mismo como un elemento dentro del engranaje gubernamental que pueda ayudar a resolver el problema de criminalidad. Imagínate que el alcalde no tenga ningún tipo de responsabilidad en materia de combate a la criminalidad. Entonces, ese es un elemento. Mira, es importante mencionar algo que mucha gente tiene miedo de decir. Hay un vínculo entre la política y el crimen organizado. Aquí vemos que yo sospecho incluso que hay recursos del Estado que en campaña política y también fuera de campaña llegan al crimen organizado a través de políticos que tienen una estructura de activistas que son las mismas pandillas. Y estas pandillas alimentan de recursos. Y esos recursos lo utilizan para cometer más crímenes. Así que mira el grave problema que nosotros tenemos de criminalidad, que llega ya hasta que se vincula la política a través de políticos y candidatos y autoridades en funciones que tienen vínculos con el crimen organizado. Grave la situación, Marcel, gravísimo está. Por eso es que, y mira que las personas que han pasado diferentemente en esta tribuna han coincidido con esta conclusión final que tú estás mencionando, esa situación que se está dando en estos momentos en el tema político y cómo ha penetrado, lo han dicho varios, hasta ministro de Estado, exministro de Estado, sobre todo ministro de Seguridad, han dicho lo que tú has mencionado de forma categórica. Entonces creo que estamos ante un reto, se acerca un nuevo proceso electoral para escoger nuevas autoridades y hay que ver entonces cómo se va a diseñar todas estas estrategias para minimizar. Ya tenemos los diagnósticos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero lo interesante es que cuando llegamos a la administración pública, como que se nos olvida que esos son los temas que están pendientes de resolver. Creo que eso no es un tema que podemos dejar de pasar. No me queda para más, amigos y amigas. Tuvimos aquí como invitado a Jean-Marcel Cherry, periodista, activista político y actual precandidato para la Diputación del Distrito de San Miguelito, conversando como un experto en este tema como comunicador social sobre la criminalidad específicamente en San Miguelito, ya que es una de las zonas de mayor incidencia que se está dando este fenómeno. En controles tuvimos a DJ Ricky, que siempre dándonos ese soporte técnico. Y Marcel, que no sea la última vez, tienes mucha experiencia en estos temas. Creo que la fundación es importante resaltarla. Te felicito, una labor loable que muy pocos pequeños emprendedores o empresarios tienen que dar un poco de lo que recibe y creo que eso se retribuye en un momento dado para bien, ya que se está tratando de cambiarle la vida a muchas personas que a veces no tienen la oportunidad, parece mentira, hasta para tomar un autobús o el metro es un desafío. Entonces, te felicitamos por esa labor que estás haciendo social. Gracias. No me queda para más, amigos y amigas que nos escuchan aquí por línea directa, KW Continente. Nuestro invitado de hoy, Jean-Marcel Cherry, en controles, DJ Ricky, su servidor Toribio Díaz, se despide hasta mañana para otro programa más de su llamado programa Línea Directa por KW Continente, la verdad por encima de todo. No cambien el dial, que seguimos con el noticiero estelar que tiene mucha información que compartiremos en breves momentos. Bendiciones, Panamá. Vuelve el combo nómico de Pío Pío a solo $3.99. Combo de 10 nuggets con papas regulares y soda mediana a solo